En nuestra historia anterior vimos los últimos versículos del capítulo 11 y solo voy a recordarle algo. ¿Usted recuerda de qué ciudad o de qué zona era originario Abraham y su familia? Ahí lo puede ver, ¿verdad? Aquí al lado derecho, de Ur de los Caldeos. Dijimos que esa era una zona, hablando a nivel de civilización, hablando a nivel de avances culturales, de avances tecnológicos, literarios y de todo eso, era una zona donde se cree que se originó el primer lenguaje escrito. ¿Sabía usted de esa zona de ahí? De la zona de Ur. Pues Abraham era de esa zona, pero esa zona, hemos visto que ha venido alejando de Dios, cómo el hombre ha ido divagando del conocimiento del Dios verdadero. Y a este punto, hermanos, los que vivían en esa zona y en la mayor parte del mundo, el mundo conocido en esa época, sabe que ellos ya no adoraban al Dios verdadero. Uno de los dioses falsos que se adoraban en esa región donde Abraham nació, donde estaba su papá Taré y la mayor parte de su familia, era el dios Sin o el dios Luna. La adoración a la luna y a los astros ha sido algo tan antiguo, ¿verdad?, que ha venido desde estas épocas, ¿verdad? En esa zona de los caldeos, esa zona de Ur, se caracterizaban por levantar cultos a los astros, ¿verdad? Cultos a la luna, cultos, allá los egipcios adoraban al sol, ¿verdad? Pero ellos se enfocaban en esos dioses falsos. Ahí en esa zona vivía Abraham, ahí vivía Abraham con su padre Taré. Pero algo pasa, algo sucede, y usted lo ve ahí en el capítulo 11, si quiere vea versículo 31, para volvernos a poner en contexto. Algo pasa con la familia de Abraham, algo decide Taré hacer, y Taré decide sacar a toda su familia, como él es el padre de familia, él es el responsable de la familia, decide sacarlos de Ur, y dice el versículo 31, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? Dice, a la tierra de Canaán. Pero algo sucede, mire, este Taré tiene una buena intención, probablemente algo ocurrió en él, ¿verdad? Algo tuvo que haber pasado, algo sobrenatural, la intervención de Dios ahí, y él decide sacar a su familia de esa tierra de idolatría, y dice, nos vamos a ir para Canaán. Pero ¿qué pasó? Dice ahí, y vinieron ¿hasta dónde llegaron ellos? Hasta Harán, y vean el mapa, usted puede ver ahí las 3 flechas, Harán está allá en la parte de arriba, ya en lo que es Siria. Llegaron hasta Harán, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron ahí? Y se quedaron allí. Miren, este Taré no terminó de cumplir el propósito de Dios para esa familia, ¿verdad? Y si usted ve en el mapa, pareciera que ellos se quedaron a mitad de camino, ¿verdad? Ellos tenían que subir hasta la parte de Aram y luego descender un poco y llegar hasta Canaán, pero deciden quedarse ahí. Y dice la historia más adelante, ¿verdad?, que mientras Taré todavía vivía ahí, viene Dios y va a intervenir en la vida de Abraham, y Dios le va a pedir a Abraham que termine ese llamado que Dios le había hecho a su padre Taré. ¿Sabe que Taré murió ahí? Taré nunca llegó a Canaán. Taré murió ahí se quedó, a medio camino, ¿verdad? Y la vez anterior hablamos un poco de eso, la influencia que puede tener, por ejemplo, la entrega de un padre sobre la vida de sus hijos. A veces los padres quieren exigirle a sus hijos cosas que ellos ni siquiera están viviendo en sus propias vidas. Pues a Taré le pasó eso, ¿verdad? Tuvo un buen comienzo, quizás un despertamiento espiritual, pero al final se acomoda y se queda en Harán. Pero ahora Dios va a tratar directamente con el hijo de Taré. Y es lo que vamos a ver. Vamos a leer capítulo 12, versículos del 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice, ellos están en Harán, están viviendo ahí, ¿verdad? Y algo va a suceder, dice el 12. Pero Jehová había dicho ¿a quién? Ya no es a Taré, hermano. Ya el trato de Dios ya no es con Taré. Ya Taré tuvo buenas intenciones, se quedó a mitad de camino, pero ahora Dios va a tratar con este hombre, con Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Bueno, y de la casa de tu padre. ¿A dónde?
a la tierra que te mostraré. ¿Y dónde es eso, hermano? No, usted sabe porque ha leído la historia bíblica. Pero Abraham no tenía muy claro exactamente hacia dónde era. Versículo 2, y Dios le va a decir, le va a hacer algunas promesas ahí. ¿Qué dice? Y haré de ti ¿el qué? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mira el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Y qué pasa? Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Y el versículo 4 dice, y se fue Abraham, ¿cómo? Como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió ¿de dónde? De Aram. Allá estaba viviendo él en Aram. En Aram. Ahora vamos a estudiar este llamamiento que Dios hace a Abraham. Mire, primero quiero que usted vea algo en el versículo 1. ¿Cómo comienza el versículo 1? Vea la primera frase del versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho ¿a quién? Había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Mire, el versículo 1 comienza dejando por sentado algo. ¿Qué nota usted de raro en esa frase? ¿Cómo dice Tito? ¿Cuándo? ¿Cuándo se lo dijo? Es cierto. Usted ya, hemos estudiado el capítulo 11, hemos estudiado el capítulo 10. De hecho, la historia de la ascendencia de Abraham está parte en el capítulo 10 y parte en el capítulo 11. Pero en ningún lugar de esos capítulos leemos que Dios se haya comunicado con Abraham. ¿Usted lo ha leído? No, ahí no dice, y Dios se le apareció y vino Dios y buscó a Abraham. No dice nada de eso. Pero el escritor sagrado y obviamente el Espíritu de Dios va a comenzar el capítulo 12 dejando por sentado algo. ¿Sabe qué es lo que va a dejar por sentado? Que Dios ya no era alguien desconocido para Abraham. ¿Nota usted eso en la lectura? Dios ya no es alguien que Abraham no conoce. Dios no es alguien que se le está apareciendo o que se le está manifestando a Abraham por primera vez. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo y vemos cómo Dios llamó a Moisés, usted va a ver que Dios utiliza varias cosas para captar la atención de Moisés, pero dentro de todo, de la zarza ardiente y todo eso, hay una ocasión en la que Moisés le dice a Dios, mira, Señor, cuando yo vaya a mi nación y me pregunten, de parte de qué Dios vienes tú a hablarnos, ¿qué le voy a contestar? ¿Sabe qué le estaba preguntando Moisés a Dios? Mira, antes de que comencemos aquí en un trato entre tú y yo, primero decime quién eres. Primero dime quién eres. Necesito conocerte para poder tener una relación contigo. Y Dios le revela ahí su nombre, ¿verdad? Ese nombre se le llama un tetragramatón, que es el nombre de Dios que no incluye vocales, ¿verdad? Que es imposible de pronunciarlo. Pues Moisés viene y le pide a Dios, mira, decime quién eres, porque ese es el encuentro de Moisés con Dios, y necesito conocerte, necesito saber tu nombre. Pero le pregunto, ¿usted ve a Abraham preguntándole a Dios, ¿y tú quién eres? En el capítulo 12. No, mire, el escritor sagrado da por sentado que Abraham ya tenía una relación con Dios en el capítulo 12. Abraham podía hablar y escuchar a Dios, ¿sabe por qué? Porque ya existía una relación previa entre ambos. De alguna manera Dios ya se le había manifestado a Abraham. Quizás algunos de ustedes tengan una pregunta que yo me la he hecho varias veces. Supongamos, hermanos, que no se conocían. Supongamos que Abraham no conocía a Dios. ¿Cuál hubiera sido la primera pregunta que Abraham le hubiera hecho en el capítulo 12? ¿Quién eres, Señor? ¿Va? Pero usted lee el capítulo 12 y usted va a ver que el relato surge con completa naturalidad. Lo que nos dice a nosotros que Dios y Abraham ya se conocían, ya había una relación entre ambos, ya platicaban, ya podía Dios hablarle a Abraham y Abraham podía contestarle a Dios. Ya había esa comunión y esa relación. Mire, le pregunto,
¿Puede un inconverso hablar con Dios? ¿Puede un inconverso hablar con Dios? ¿Qué piensa? He conocido mucha gente que no tiene una relación personal con Jesús, que no ha puesto su fe, su confianza en Jesús como su Salvador, y la gente habla de que Dios le responde. ¿Ya han escuchado ustedes? Y dicen, mi Dios, mi Diosito, dicen, que tal cosa. Y ellos hablan de que oran al Señor y todo eso. Pues, hermano, ¿puede un inconverso hablar con Dios? Sí puede. ¿Puede Dios responderle a un inconverso? Le voy a decir esto. En su misericordia y como parte de la gracia universal de Dios. ¿Cuál es la gracia universal de Dios? ¿Sabe? La gracia universal de Dios es la que le dio a la mayoría de personas en este mundo, el día de hoy, algo que comer. La gracia universal de Dios es la que provee trabajos para creyentes y no creyentes. La gracia universal de Dios es la que, en palabras de Jesús, es la que hace salir el sol ¿sobre quiénes? Sobre buenos y malos. Entonces, en su misericordia, en su gracia, Dios puede responderle a un inconverso. Y Dios está accesible, hermano. Está accesible a las oraciones de ellos. Pero hay una diferencia aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la relación que tiene un inconverso y la relación que tiene un creyente? Alguien que ha puesto la fe en Jesús como su único Salvador. ¿Qué los hace diferentes? La diferencia entre esas dos personas que pueden estarle hablando a Dios, ¿sabe cuál es? Es la relación que existe entre ellos y Dios. Dice la Biblia que nosotros, sin haber puesto nuestra fe en Jesús y sin haber confiado en Él como nuestro Salvador, sabe que nosotros, dice Romanos, que somos enemigos ¿de quién? De Dios. Dice que somos enemigos de Dios, pero Dios responde por su misericordia, por esa gracia universal que el Señor tiene. Esa es la relación del inconverso con Dios. Pero la relación del creyente, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, el creyente puede llegar a gozar de una amistad y de una relación personal con Dios. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor Jesús allá en San Juan 10? Hablando de que Él era el pastor y nosotros las ovejas. Dijo en el versículo 27, mis ovejas, ¿qué dice el Señor? Oyen mi voz. Oiga bien, entonces hay una relación ahí. ¿Qué más dice? Y yo las conozco. ¿Qué pasa con el inconverso? Él no hay una relación con Dios. Pero el creyente sí. Dice, y yo las conozco. ¿Y qué dice el Señor? Y me siguen, ¿verdad? Y yo las conozco y me siguen. Esa es la diferencia, hermanos, entre un inconverso y un no creyente. Es la relación que existe con Dios. Ahora, cuando yo leo el capítulo 12 y cuando veo que Dios de un solo le está hablando a Abraham, y usted lee en el capítulo 4 que Abraham, sin dudarlo, Abraham sin quizás ponerse a pensar tanto, ¿verdad? Aunque pasó muchos años viviendo en Aram, pero era porque él estaba todavía bajo el gobierno de su padre, y al final Dios tiene que decirle, mira, el trato ya no es con tu papá, ahora el trato es contigo, y ahora el que me va a responder eres tú. Y viene Abraham y ahora le responde a Dios casi de forma inmediata. Cuando Dios trata con él, podemos ver nosotros que hay una relación bien cercana entre Dios y Abraham. ¿Por qué? Porque ya se conocían, hermano. Ya había esa comunión. Mire, y algo que yo he estado viendo a la hora de leer, de estudiar la historia de Abraham o de Abraham, es una característica particular de él. Sabe que a pesar de que va a cometer errores, porque usted lo vio en sus grupos, el error que él comete al bajar a Egipto, descender a Egipto por comida y mentir sobre su esposa y todo eso. Pero en los capítulos estos vamos viendo que al lugar donde Abraham llega, ¿sabe qué es lo primero que hace? Levantar un altar a Dios. Y es esa comunión que ya existía con él. Mire, vea conmigo, solo para que veamos lo que Abraham hacía. Versículo 7. La última parte dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cómo responde Abraham? Y edificó, ¿qué dice? Allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A final del versículo 8, cuando él llega a Betel, dice, al final dice, y edificó, ¿qué dice? Allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y a medida que usted va avanzando, vea por ejemplo capítulo 13, versículo 4, ¿qué hace Abraham al final del capítulo 4? E invocó, ¿qué dice? Allí
Abraham el nombre de Jehová. Versículo 18 del capítulo 13. ¿Qué hace Abraham? Al final. Y edificó allí altar a Jehová. Sabe que para Abraham Dios era prioridad. A pesar de sus errores, a pesar de muchas cosas que no da buen testimonio Abraham, porque no es perfecto, ningún ser humano es perfecto, pero algo que sí lo caracteriza a él es que desde que conoció al Señor, Dios se convirtió en prioridad para su vida. Por eso la adoración a Dios, el adorar a ese Dios, a pesar de que todas las demás naciones y los demás pueblos adoraran a dioses falsos, para él Dios era su prioridad. Entonces, hermano, yo puedo deducir a la luz de este contexto que sí, Abraham ya conocía a Dios en el capítulo 12. ¿Dónde conoció a Dios? La pregunta que nos hacemos. ¿O cómo conoció Abraham al Dios verdadero? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cómo cree usted que Abraham conoció al Dios verdadero? Sin duda alguna, hermanos, fue producto de la iniciativa de Dios. Porque sabe, después de la ruptura o de la separación que hubo allá con nuestros padres, Adán y Eva, que decidieron creerle a Satanás, desobedecer al Señor, ¿verdad? Desde esa ruptura, sabe que el ser humano vive separado de Dios, el ser humano vive enemistado con Dios. ¿Y sabe quién es el que está interesado en restaurar la relación con el ser humano? ¿Quién es? Es Dios, hermano. Es Dios. Y nosotros como sus hijos, ¿sabe? A veces nosotros hemos tenido rupturas de relaciones con personas y lo que esperamos es que sea el otro el que venga, se acerque a mí y tome la iniciativa y aclare las cosas y ponga las cosas, vuelva a establecer de nuevo la comunión. Pero hermanos, Dios no opera de esa manera, ¿sabe? ¿Qué es lo que Dios hubiera hecho? Si Dios es justo, ¿verdad? Sí es cierto, pero ¿qué hubiera hecho Dios? Bueno, ahí los dejo. El que quiera acercarse a mí, que venga, ¿verdad? De todos modos, yo no les he hecho nada. Los que me han fallado han sido ellos. Pero en la historia de la Biblia y en la historia de todos los personajes que han creído en el Señor, ¿sabe quién los ha ido a buscar? Es Dios. ¿Sabe quién ha tomado la iniciativa de manifestárseles en sus vidas? ¿Sabe quién es? Es Dios. Es Dios. Mire, allá en 1 Juan 4:10, ¿qué dice? No, en esto consiste el amor, dice San Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no en que a mí me salió acercarme a Dios, no en que a mí se me ocurrió, ¿verdad? De gran sabelotodo, ¿verdad? Y de no sé qué, me voy a acercar a Dios y voy a amar a Dios. No, ningún ser humano hace eso por su iniciativa. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, pero ¿qué dice? ¿Qué? Dios nos amó, ¿qué? Primero. Ni siquiera anote esa cita, 1 Juan 4:10, en restaurar la relación rota y caída entre el ser humano y Dios, es Dios. Mire, Dios el que fue afectado, Dios el que fue menospreciado por el ser humano, Dios el que fue cambiado por el ser humano, es Dios el que va a buscar al hombre. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Porque Dios nos ama, hermanos. En esta relación entre Abraham y Dios, sin duda alguna, el que dio el primer paso para restaurar esa comunión fue Dios. Fue Dios buscando a Abraham, y eso sigue sucediendo en nuestras vidas, hermanos. Dios busca al ser humano, y ¿sabe qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente es responder al llamado de Dios con la fe, por medio de la efectividad de la palabra de Dios y por medio del accionar del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros solo respondemos, pero quien toma la iniciativa es Dios. En el caso de Abraham, hermano, estamos seguros que él conoció a Dios porque Dios se le reveló. Y usted me va a decir, hermano, pero usted está quizás alegorizando un poco el pasaje, porque ahí no se dice claramente. Mire, sabe que eso fue revelado en el Nuevo Testamento. Por eso es que la Biblia es perfecta. Lo que dice el Antiguo se corrobora en el Nuevo, ¿verdad? Y no podemos separarlo. Si quiere, póngale una marca a Génesis y vámonos a Hechos capítulo 7. ¿Cómo conoció a Abraham? ¿Dónde estableció esta relación con Dios que el capítulo 12 de Génesis da por sentado? Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 4. ¿De qué trata el capítulo 7, hermanos? El capítulo 7 de Hechos es el primero y último discurso de Esteban. ¿Sabe por qué es el último?
Porque después de darles el recuento de todo la revelación divina que hicieron los dirigentes y la nación de Israel, lo mataron. ¿Dónde conoció Abraham a Dios? Dice versículo 2 al 4. Y dijo, hablando Esteban: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció ¿a quién? A nuestro padre Abraham. Ahora bien, presta atención a eso. ¿Quién buscó a quién, dice? ¿Cómo fue la cosa ahí? Es Dios, hermano. Es Dios. Miren, no es que Dios se ha ganado un premio con usted, hermano. Es que Dios ha tenido misericordia de usted y Dios lo ha buscado a usted. Dios se le ha manifestado a usted. Pues dice ahí, dice Esteban, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿en dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Dónde era Mesopotamia? Era en esa zona donde él vivía, en Ur de los Caldeos. Desde que vivía en Ur, Dios ya se le había manifestado. Quizás, y esta es una deducción mía, en base a la respuesta de Taré, el padre de Abraham, quizás Dios se le apareció a Taré, el padre. Y por ahí comenzó la cosa. Y también Dios se le manifestó a Abraham. Y dice ahí versículo, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, oiga bien, y habitó ¿en dónde? En Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, la cual vosotros habitáis ahora. Regrese a Génesis 12. Dios ya había buscado a Abraham. Dios ya había restaurado la relación con Abraham. Hermanos, yo quiero hacer esa aplicación. Si usted tiene relaciones rotas, relaciones que se han distanciado, la reacción de un creyente no es esperar que el otro venga y corrija las cosas. Un creyente debe imitar a su padre. ¿Y qué es lo que hace el padre? El padre va y da ¿el qué? El primer paso. Entonces el Señor dio el primer paso con Abraham y Abraham respondió. Y veamos, yo lo que quiero que veamos también es cómo responde Abraham. ¿Cuál es la reacción que Dios espera de nosotros también como sus hijos? Miren, Dios le va a pedir a Abraham lo que dice la siguiente parte del versículo 1, se lo va a pedir basado en que ya existe una relación entre ambos. Entonces, ¿qué le pide Dios ahí? Dice, le dijo a Abraham 2 puntos. ¿Qué le pidió? Vete, ¿de qué le dice? De tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios le pidió a Abraham ahí, fue que dejara atrás, ¿sabe qué? Vas a dejar atrás tu tierra. Pero no solo tu tierra, vas a dejar atrás tus amigos. Y todo lo que tú considerabas familiar y todo lo que te causaba estabilidad y lo que sentías tú que eras tuyo, lo vas a dejar atrás. Y ese proceso de dejar las cosas atrás va a ser tan serio que no solo vas a dejar tu tierra, no solo vas a dejar tu parentela, sino que le pide que deje a quién, dice ahí. ¿A quién va a dejar? Dice. ¿Y de la casa de quién tiene que irse? De tu padre. Yo, Abraham, te estoy llamando y ahora yo quiero entrar, ya tenemos una relación tú y yo, ya te puedo hablar y tú me puedes responder. Ahora te voy a pedir algo, te voy a separar. Ya no quiero que sigas viviendo en ese lugar. Vivía en Ur de los Caldeos, dijimos que era un lugar pagano, un lugar avanzado, sí, un lugar de grandes avances tecnológicos para esa época, sí es cierto. Pero Dios le va a decir, ya no quiero que vivas ahí, te voy a sacar de tu tierra, de tu comodidad, te voy a sacar de esas relaciones que tenés con tus amigos, que probablemente los amigos de Abraham no adoraban al Dios verdadero, hermano. La gente adoraba a esos falsos dioses, te voy a sacar de eso. Y aún Abraham, como tu papá, no terminó de cumplir el llamado, el propósito que tenía, te voy a separar de tu papá, porque ahora el trato ya no es con tu papá, con el jefe del clan de esa familia. Ahora yo te voy a separar y el trato va a ser contigo y te voy a sacar de ahí. Y Dios le va a pedir que deje todo eso para ir ¿a dónde? ¿A dónde va a ir, hermano? Sea sincero, a saber, hermano. Ahí no sabemos a dónde va. A saber, mire, ¿qué le parece a usted esta oferta? ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de Abraham
si Dios le propone a usted este trato? ¿Va? Algunos seguramente le hubiéramos dicho a Dios lo siguiente, mire, espérame, no vayas tan rápido, Dios. Es cierto que tú eres Dios. Es cierto que allá están los dioses falsos y que ahora te he conocido a ti. Es cierto. Y que ahora te voy a adorar. Eso es cierto. Es cierto, ¿verdad? Pero no es por nada, Señor. Yo no me muevo si tú no me das un plan detallado de lo que vas a hacer con mi vida. Levante la mano, ¿quién le hubiera dicho eso a Dios? Mire, yo hubiera sido uno. Yo le hubiera dicho eso. A los demás son hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Por eso están como están, hermano. Yo le hubiera dicho, Dios, porque sabe que nosotros estamos acostumbrados a sentir seguridad. No nos gusta arriesgarnos a veces, no nos gusta ir a un lugar y depender de alguien más y sin saber qué nos va a pasar. Pues lo que Dios le está pidiendo es eso. Mire, algunos quizás le hubiéramos dicho, vaya, me voy a mover. Si vos me estás diciendo, ahora tú eres mi Dios, yo lo voy a hacer. Pero por lo menos decime a dónde es. Así lo busco en Google Maps y veo si ese lugar existe, Dios. Y veo si hay fotos y si es calificación 5 o 4 estrellas a donde me estás llevando. El que tenga oídos para ir, oiga, ¿verdad? El que usa su celular entiende, ¿verdad? Le hubiéramos dicho, Dios, decime dónde es. Yo te voy a obedecer, pero necesito que me reveles todo el plan que vas a hacer. Mire, hermano, Dios no trabaja así. Porque sabe que lo que Dios está demandando de nosotros es fe. Hermano, ¿y cuál fe va a existir si Dios me ha revelado todo? Si Dios le hubiera dicho exactamente todo lo que le iba a pasar, ¿qué fe iba a tener Abraham? Nada. Porque ¿qué produce la fe? Oiga bien, muchos de nosotros confundimos Hebreos 11:1 y decimos, esa es la definición de fe. No, hermano, esa no es la definición de fe. Eso es el resultado de tener fe. Hebreos 11:1 dice que el resultado de tener fe, dice que es pues la fe, ¿el qué? La certeza de lo que se espera, ¿y qué? Y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Sabe lo que Dios verdaderamente le estaba pidiendo a Abraham ahí? No era tanto, nosotros decimos, dejar tantas cosas, separarse del pecado. Es cierto, pero por encima de eso, lo que Dios estaba probando en Abraham y lo que Dios le quería llevarlo y testearlo en eso era, Abraham, yo quiero que me demostres que tenés fe. Porque la fe produce certeza y convicción de cosas que no se ven. Eso produce la fe. Produce certeza y convicción de las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe, hermano? Le voy a dar una definición de fe. La fe es creer que Dios es quien dice ser y que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Eso es la fe. Cuando decimos que alguien tiene fe, es porque esa persona cree que Dios es quien dice ser, es decir, que Dios no nos está engañando, que Dios es digno de confianza, que lo que Dios dice es cierto y que lo que lo hace real y verdadero no es porque yo pueda ver las cosas, no es porque yo tenga un plan, sino lo que lo hace verdadero y cierto es que quien me lo está diciendo es Dios. La fe en el creyente es la que produce seguridad y convicción. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. Lo que Dios estaba probando en Abraham era, ¿el qué probaba? La fe. La fe. La fe de Abraham. La fe de Abraham. Ahora, vea qué le va a prometer Dios y qué cosas son las que Abraham tenía que creer. Vea. ¿Qué le dice? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, ¿el qué? Todas las familias de la tierra. En esta dispensación, que es la dispensación de la promesa, ¿sabe por qué se le llama la promesa? Porque la responsabilidad de Abraham y de sus descendientes, quiero hacer una aclaración, el mundo entero, el mundo gentil seguía viviendo bajo la dispensación de la conciencia y del gobierno humano. Eso era con el mundo gentil. Pero ahora Dios ha elegido un hombre, Abraham ha establecido una relación con Abraham, Dios lo ha llamado a Abraham y ahora Dios va a hacer un trato particular con Abraham, que se va a llamar en el capítulo 17, y con todos sus descendientes biológicos.
Y con ello va a comenzar una dispensación, un nuevo trato. Y a esa dispensación se le llama la promesa. ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham y la responsabilidad de sus descendientes? Era creer las promesas de Dios y manifestar esa fe. Oiga bien, quedándose a vivir ¿en dónde? En Canaán. Más adelante Dios le va a decir a dónde. Le va a decir, quiero que andes en Canaán y vas a ser forastero y vas a andarte moviendo de esta zona para allá, pero siempre en Canaán, porque yo te voy a dar esa tierra. La responsabilidad de Abraham y de sus descendientes era creerle a Dios lo que Dios le estaba prometiendo. Sabe que Dios estaba prometiendo cosas que humanamente eran difíciles de creer. Ya vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Veamos, ¿qué es lo primero que Dios le promete a Abraham? ¿Qué es lo primero que Dios le va a prometer? Obviamente Dios va revelándose progresivamente. En el capítulo 13 Dios le revela más cosas y así sucesivamente hasta el capítulo 17 Dios le da un panorama todavía más grande de sus promesas. Pero aquí en este llamamiento Dios le va a prometer al menos unas 5 cosas ahí a Abraham. Primero, ¿qué le dice? Versículo 2. ¿Cuál es la primera promesa que debería creer Abraham? Léalo en pantalla o léalo en su Biblia. Dice, haré de ti ¿el qué? Una nación, ¿cómo? Vaya. Haré de ti una nación grande. ¿Cuál es el problema con esa promesa? Búsquele problemas. Nosotros somos buenos para encontrarles problemas a las cosas. Dice mi esposa que yo a las cosas positivas siempre le veo lo negativo. Y probablemente así es, ¿verdad? Por eso es que nos complementamos. Ella siempre ve lo positivo y yo siempre saco las cosas que, mira, pero si pasa tal, esto y lo otro, ¿verdad? Pero al ver esto, ¿cuál es el problema con esa promesa? Los que han leído y han estado en el contexto de esta historia de Abraham, lo vimos la semana pasada. Capítulo 11, versículo 30, vaya, ahí les doy la respuesta. ¿Cuál era el problema con esa promesa? No le eche la culpa a Sarai, hermano. Somos buenos para decir eso, ¿va? Les dije que quizás en algún momento vamos a hablar sobre eso. Ojalá el Señor lo permita y hablemos de ese tema. ¿Cuál era el problema entonces con Abraham? Mira, hermano, y Abraham, y usted va a leer más adelante que Abraham se ríe. La mujer se ríe también, ¿verdad? Porque ¿cómo me estás prometiendo una nación si ni siquiera podemos tener hijos? Pero ¿qué está probando Dios en Abraham? La fe. ¿Cuál era la responsabilidad aquí? Creer que lo que Dios está diciendo es cierto y que es Dios verdaderamente el que está hablando, ¿verdad? Poner la fe en Dios. Dios le promete a Abraham levantar de él una nación grande, pero el problema es que no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham? Creer que Dios cumpliría esa promesa, oiga bien esto, a pesar de que las circunstancias le dijeran a él todo lo contrario. A pesar de que los resultados de las pruebas de fertilidad le digan que tiene problemas. A pesar de todo lo que le haya pasado, ¿qué tenía que hacer Abraham? Creerle a Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más grandes que nosotros, los que nos llamamos creyentes, tenemos? Es el problema con la fe en Dios. Nosotros podemos creer que Dios es capaz de salvarnos y sacarnos de la condenación eterna y trasladarnos al reino de su Hijo, al reino de la luz, llevarnos al cielo, ¿verdad? Cuando muramos o cuando el Señor venga y nos rapte. Podemos creer eso, hermanos, pero no podemos creer que Dios es capaz de cambiar una circunstancia que para nosotros es incambiable. Para Abraham y para su esposa, esa diagnóstico, ¿verdad? Si le podemos llamar diagnóstico, era algo imposible. Y usted va a ver que Abraham estaba luchando contra eso y va a cometer un error, él y su mujer, por tratar de ayudarle a Dios a resolver ese problema, cuando Dios lo que quería era que ellos confiaran en Él. Dios iba a hacer de ellos, ¿qué le promete? No le promete solo una nación, ¿qué le dice? Una nación, ¿cómo dice ahí? Grande. Y más adelante usted va a leer que lo va a sacar y le dice, Abraham, ¿podés ver las estrellas? Sí, Señor. Así, ¿puedes contar las estrellas? No, Señor, no las puedo contar. ¿Puedes contar las arenas del mar? No, Señor, no las puedo contar. Así va a ser tu descendencia.
Dios lo está poniendo a Abraham a contrastar su fe con aquellas cosas que le están diciendo a Abraham, eso es imposible. ¿Entiende por qué Abraham es un ejemplo de fe para los creyentes? Por eso, hermano. Va a ser de él una nación grande. Tenía que creer eso, hermanos, tenía que creer. Mire, sabe que en el capítulo 18, y usted va a leer, si quiere vamos rapidito por el tiempo, capítulo 18, versículos del 9 al 14, se narra una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es Dios apareciendo en forma humana o física antes de que Jesús naciera físicamente. Eso es una teofanía. Es Cristo también apareciendo en forma humana antes de nacer por medio de la Virgen María. Dice ahí que llegaron unos ángeles, pero uno de esos ángeles no era un ángel cualquiera, era el ángel de Jehová, que llega a la casa de Abraham, lo invitan a comer y vea lo que pasa. Capítulo 18, versículos del 13 al 14. Lea conmigo, dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ya le había cambiado el nombre: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y miren lo que Dios le responde. Y ahí, a veces, cuando nosotros tenemos problemas con nuestra fe, Dios tiene que intervenir y hacernos entender lo que dice el versículo 14. ¿Qué le dice Dios a Abraham y a Sara? Porque ya les cambió el nombre. ¿Qué le dice? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Responde esa pregunta, hermano. Respóndela. Al tiempo señalado, le dice, ahí está donde nosotros tenemos problemas, que nosotros queremos que Dios responda las cosas al tiempo señalado por mí. Pero ¿cuándo lo iba a cumplir Dios ahí? Al tiempo señalado, o sea, al tiempo que a Dios se le antoje. ¿Qué va a pasar? Volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Qué tenía que creer Abraham? Que Dios era capaz de cambiar sus circunstancias y de cambiar esas cosas imposibles, y Dios iba a cumplir su promesa aún a pesar de que el panorama que tenía le decía eso es imposible. Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba probando esa fe. ¿Sabe que para hacer Dios de Abraham una nación, es bien fácil decirlo, pero para que exista una nación deben de estar presentes por lo menos 3 componentes. ¿Sabe cuáles son los 3 componentes básicos de una nación? Primero, para que exista una nación deben de haber gente, deben de haber personas, ¿no es cierto? Un grupo grande de personas. Debe existir más de uno, pues. Debe de haber personas. ¿Sabe qué más debe de haber para que exista una nación? Debe de existir una tierra, un lugar donde estar. Y no solo eso, sabe que para que exista una nación, aparte de personas, aparte de tierra, tiene que haber un código de leyes que gobiernen esa tierra. Y todo eso es lo que Dios va a desarrollar de forma paulatina con Abraham y sus descendientes. Dios les va a dar gente, se van a multiplicar, Dios les va a dar la tierra que todavía, hermanos, esta es una promesa que no se ha cumplido del todo, porque Israel no es dueño de toda la tierra que Dios le prometió, pero Dios lo va a cumplir, y Dios les va a dar más adelante con Moisés una ley, y Dios ahí va a estar cumpliendo esto que le está diciendo a Abraham. Segunda cosa que va a prometerle Dios, capítulo 12, versículo 2, ¿qué más le dice? ¿Y qué dice? Y te bendeciré, ¿y qué más? Y engrandeceré tu nombre. Mire, Dios promete prosperar y engrandecer a Abraham. Lo que Abraham tenía que hacer era confiar que Dios podía darle mucho más de lo que él tenía viviendo tanto en Ur como en Aram. Él tenía que confiar que Dios le iba a dar muchísimo más de lo que él podía tener ahí en su tierra con su parentela. Tenía que confiar en eso, hermanos, y que Dios lo iba a engrandecer a él por encima de todas las naciones de la tierra. Mire qué cosas más increíbles, ¿verdad? Mire, si a usted su novio le promete eso, es un mentiroso. Te voy a bendecir y engrandecer tu nombre. Quizás la va a engrandecer haciéndole algún mal, para que todo el mundo se dé cuenta. Pero Abraham tenía que confiar en Dios, porque era Dios quien le estaba prometiendo esto. Y mire, hermanos, esto se cumplió.
¿Sabe que Abraham llegó a ser riquísimo? Tanto que tenía tantas posesiones que no podía estar viviendo con Lot junto, ¿verdad? No había gente más rica que Abraham en esa época. Y llegó a ser engrandecido, sí, hermanos. Ya vimos que Abraham es alguien famoso. Vea el Salón de la Fama de Hebreos. En la Biblia es famoso. Con los judíos es famoso. Con los creyentes, yo estoy enseñando ahorita de quién. La promesa de Dios. ¿Pero qué tenía que hacer Abraham? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Mire, le quiero aclarar esto. A nosotros los creyentes, Dios no nos ha prometido ni enriquecernos, ni hacernos famosos, hermano. Si usted cree que Dios se lo ha prometido, ¿verdad? Usted anda todo disparado en lo que la Biblia enseña. Dios no ha prometido eso. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para los creyentes? ¿Sabe? Que Dios ha prometido proveernos para las cosas que nos hacen falta. Dios ha prometido tener cuidado de nosotros. Si Él puede cuidar de las aves y de las plantas, dijo Jesús, ¿cuánto más no valen ustedes que las aves? Dios promete proveernos, suplirnos, Dios promete ayudarnos, Dios promete estar con nosotros, pero en ningún momento nos promete tener prosperidad económica, no nos promete Dios hacernos famosos, pero Abraham sí. Y esa es una promesa y es un trato de Dios ¿con quién? Con Abraham. Y sabe que los descendientes de Abraham se han caracterizado, los judíos, muchos judíos han ganado premios Nobel por descubrimientos científicos, premios por cosas que ellos han hecho, que han sobresalido a nivel mundial. ¿De dónde viene eso? ¿De la promesa a quién? A Abraham. Dios le prometió eso. Ahora vea, tercer cosa que le promete. Dice ahí versículo 2. Y te bendeciré. ¿Y qué más dice? Engrandeceré tu nombre. Y al final, ¿qué dice? Y serás de bendición. El propósito de Dios al bendecir a Abraham era utilizarlo como un canal o un medio por el cual esa bendición se iba a transmitir a otros. Mire, no era que Dios quería solo que se creciera el orgullo de Abraham por tanto que tenía, por tan bien que le iba, por tantas cosas, ¿verdad? No, Dios no quería eso. Dios le dice, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, pero todo lo que yo te estoy dando, todo lo que te estoy proveyendo, Abraham, va a ser para que lo disfrutes solo vos, para que te pongas más gordito y rechonchito, ¿verdad? Y que solo vos tengas. ¿Hasta dónde iba a llegar la bendición de Abraham? Dice la última parte del verso 2. ¿Y serás de qué? De bendición. ¿Para quiénes, hermano? Para los demás. Para los demás, para los demás. Dios quería que lo que Él le había dado a Abraham, todo lo que había recibido, sirviera para poder bendecir también a otros. Ahora le pregunto, ¿sucede así con su vida, hermano? A veces nosotros construimos nuestro propio reino, ¿verdad? Y disfruto lo que yo tengo y disfruto que a mí no me falte nada y tengo la capacidad a veces y puedo hacerlo, pero no ayudo a otros. Y no usemos de excusa también, ¿verdad? Ay, no, hermano, yo no tengo. No, mentira, hermano, Dios siempre nos bendice. Cuando Dios bendice a sus hijos, y estoy haciendo una aplicación, ¿verdad? Obviamente en el sentido primario, esto es con Abraham y con su descendencia, pero a nosotros los creyentes podemos aprender de eso. Cuando Dios le bendice a usted, le bendice con trabajo, le bendice con provisión económica, Dios le bendice a usted con un talento, Dios le bendice a usted con una habilidad, Dios le bendice a usted con algo, Dios se lo da para que usted también sea de bendición para otros. Pero el triste problema es que muchos de nosotros nos hacemos llamar creyentes, pero no somos bendición para nadie. A veces no somos ni bendición para nuestra propia familia. Vemos necesidades, vemos problemas, vemos cosas que nosotros podemos intervenir, podemos hacer algún bien y no las hacemos. El llamado de Dios a sus hijos, porque Abraham es su hijo y usted y yo somos sus hijos, es: te voy a bendecir, te voy a dar esto y lo otro, pero esto es con un propósito, y el propósito es que tu vida sea de bendición para otros. Es triste escuchar a veces que alguien estudia en la universidad una carrera y se capacite, hace eso y lo otro, pero sabe que la intención detrás de hacer de todo eso no es bendecir a los demás. ¿Sabe cuál es la intención? Engordar la cartera.
La filosofía de un creyente de vida no debe de ser eso. Debe de ser, Dios me bendice, pero me bendice ¿para qué? Lea la Biblia, ¿para qué, hermano? Para ser de bendición ¿a quiénes? A otros. Y termino con el último. Bueno, solo voy a mencionar estos dos. Hay una promesa ahí, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y qué va a pasar con los que le maldijeren? Y a los que te maldijeren, maldeciré. La promesa es esta. Abraham, te amo tanto, le dice Dios, que te voy a dar una promesa de seguridad con tus relaciones con los demás. Los que sean tus amigos van a ser bendecidos. Y los que te odien van a ser maldecidos. Hermano, tenga cuidado con esto. Si usted apoya a movimientos filosóficos, teológicos y cosas así, políticos, que van en contra de la nación de Israel, usted se está metiendo en contra de una promesa que Dios le ha dado a esta nación. Le pongo dos ejemplos. Hay una nación que ha sido bendecida por ayudar a Israel y es la nación de los Estados Unidos. Hay una nación que ha sido maldecida por odiar a Israel y es una nación de América del Sur, cuyo dirigente dijo una vez, maldigo a Israel, ¿verdad? Y no sé qué más, se murió el Señor de una forma bien fea y vea el caos que está viviendo esa nación. La relación que hay entre las naciones e Israel afecta, hermanos, porque hay una promesa detrás de eso. Usted dice, ¿por qué le pusieron a una iglesia por allá amigos de Israel? Mire, eso es inteligente, hermano. Es inteligencia. Es ver una promesa y decir, ajá, vamos a ver, la vamos a poner en práctica y Dios tiene que responder. Porque hay una promesa. Y la número 5, con esa termino, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición más grande que Dios va a traer por medio de Abraham y su descendencia es que uno de los hijos de Abraham va a venir a esta tierra y va a nacer de una virgen y va a crecer y va a hacer ministerio y va a ir a la cruz y va a morir y va a resucitar y se va a levantar y va a estar en gloria con Dios el Padre. Ese personaje llamado Jesús de Nazaret es la bendición más grande que Dios puede darle a una nación o puede darle al mundo entero. ¿Y sabe a quién escogió Dios para traer esa bendición? A Abraham. Por los judíos, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿sabía usted? La mayoría de escritores, a excepción de Lucas, que se cree que Lucas no era judío, todos, ¿de dónde son? Hijos de Abraham. Nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Señor, es un hijo de Abraham también. La bendición más grande que usted puede recibir de Dios es poner su fe y su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador. Gracias porque eres bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder imitar a Abraham en esto de la fe, Señor. Te confesamos, Padre, que nos cuesta creer a veces. Y a veces dudamos, y cuando dudamos, estamos dudando de ti, Señor. Dudamos de tu palabra, y sin duda alguna eso te ofende, Señor. Y si hay algo que a ti te duele mucho, es cuando tus hijos dudamos. Dudamos de tu amor, dudamos de tu provisión, Señor, dudamos de tu misericordia para con nosotros, aún en medio de problemas que nosotros mismos nos hemos buscado, Señor. Sabemos que tú puedes ayudarnos, Señor, y queremos creer eso, queremos vivir en base a eso. Ayúdanos a ser agradecidos también, Señor, por lo mucho que tú nos amas, por lo mucho que tú intervienes en nuestras vidas, y que esa gratitud se vea, Señor, en nosotros por medio de una vida que refleje tu amor, una vida que busque imitarte, Señor, que busque dejar atrás las cosas que a ti te desagradan y que busque vivir de una manera que a ti te glorifique, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdame a mí también, Señor. Ayuda a esta iglesia. Que podamos ser gente que viva por fe. Fe no en promesas nuestras, sino fe en las promesas que tú nos has dado en la palabra. Porque sabemos que lo que tú eres Dios y lo que tú has dicho, Señor, se va a cumplir. Y queremos creerlo y queremos honrarte y queremos ser de esa fe de Abraham, de esa fe que confía en ese Dios que es quien dice ser y ese Dios que cumple lo que ha prometido. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.